Buenas tardes con todos. Me presento, soy Andrés Cruz, mi compañero Iñaki Barrenuevo, presentando el tema del ciberacoso en el Ecuador, con el entrevistado Juan Carlos Cruz Urbina. Iniciando con el contexto. En la actualidad, muchos adolescentes pasan varias horas al día en plataformas digitales como Instagram, TikTok y WhatsApp. Aunque estas herramientas facilitan la comunicación, su uso inadecuado puede generar problemas como ansiedad, dependencia, baja autoestima y comparaciones constantes con otras personas. Uno de los riesgos más graves en el ciberacoso esta es una forma de violencia que se ejerce a través de medios digitales. En Ecuador, esta problemática ha ido en aumento. Según datos del Ministerio de Educación y Estudios del UNICEF, una parte importante de estudiantes han sufrido algún tipo de ciberacoso escolar, incluyendo el digital, en provincias como Pichincha, Guayas y Manabí, por su, por su alta población estudiantil. Se registran más reportes de acoso. Sin embargo, está presente en todo el país. La tasa de ciberacoso en el Ecuador es de un 21%. Las edades con mayor son 11 y 14 años, ya que están en plena adolescencia y buscan mucho las redes sociales. En este caso, sucede el caso de Isabela, entre el 2020 y 2025. Isabela fue víctima de violencia digital durante 7 años por parte de su ex enamorado. El agresor, quien era su enamorado, difundía fotografías íntimas de ella a través de medios digitales sin que ella conozca de esto. Posteriormente, comenzó a extorsionarla exigiéndole dinero bajo la amenaza de seguir publicando material de ella sin su consentimiento. Tras ser impulsado por su familia, Isabel le presentó la denuncia en 2020. Durante el proceso ella misma investigó y se descubrió que su caso no era solo extorsión mediante medios digitales, sino también una forma compleja de violencia sexual digital. En el Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal establece sanciones relacionadas con estos hechos. Por ejemplo, el artículo 178 sanciona a la violencia de la intimidad cuando se difunden imágenes sin autorización, o el artículo 396 que incluye contravenciones con amenazas o intimidaciones. Dependiendo de la gravedad del caso, las sanciones pueden ir desde multas hasta prevención de la libertad. Si una persona es víctima de ciberacoso, debe guardar las pruebas y denunciar a la fiscalía o al DC de las instituciones educativas. Con esto iniciamos las preguntas del entrevistado. Primera pregunta. ¿Qué estrategias concretas se podrían aplicar en los colegios para prevenir el acoso entre estudiantes? ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Y efectivamente es importantísimo que se aborde esta temática, que ustedes conozcan sobre los alcances y realmente las complicaciones que puede llegar a tener esta circunstancia. Efectivamente, ustedes ya han hecho una mención muy importante sobre lo que es esto del ciberacoso. Un delito, una transgresión que podemos llamar moderna, porque actualmente por las circunstancias en donde se ha hecho tan ampliamente difundido la posibilidad de utilización de medios informáticos o electrónicos, ha hecho que esta información mal dada, esta información tergiversada o que causa un abuso de violencia psicológica o sexual a la víctima pueda ser más compleja de tratarla, más compleja de definirla y también compleja en establecer la responsabilidad. Dicho esto, como una pequeña introducción, han mencionado Andrés de Iñaki, por lo que ustedes saben, que existen cuerpos normativos en el Ecuador que van intentando regular el espacio del crecimiento de estas violaciones, de estas violentaciones a la integridad psicológica y sexual de las personas. El Ministerio de Educación, conjuntamente con la Función Judicial del Ecuador, han intentado o están tratando de crear metodologías para que cada vez haya un conocimiento más estricto, un control más estricto sobre estas determinaciones. Pero básicamente, chicos, yo quisiera concluir muy definidamente, muy determinadamente, que las políticas que se deben ejercer, mejorar, implementar o en su espacio también hacerlos más especializados
es la información que ustedes deben tener, ustedes deben manejar, porque es altamente fácil para ustedes en su medio, en su espacio de vida, saber manejar espacios informáticos, medios electrónicos, pero tanto más importante como saber manejar es saber lo que es positivamente y adecuadamente los alcances de aquello. Dicho esto, vuelvo a repetir, la educación preventiva, una información positiva que por medio de las autoridades y funcionarios de educación puedan hacerles llegar a ustedes adecuadamente para entender cuáles son las complicaciones que puede acarrear el mal manejo de redes sociales, de medios de comunicación informáticos y cosas que son tan ampliadas a nivel no siquiera local, sino mundial. Chicos, definitivamente la educación y la información previa va a ser la mejor herramienta para poder entender cómo prevenir aquello, porque corregir no es tan recomendado como prevenir. Entonces yo realmente creo que la información, la educación a través de los colegios, a través de nuestros medios de educación es fundamental y lo más importante. En el caso de las provincias de Guayas y Pichincha, que son provincias con mayor índice en el acoso cibernético, ¿qué programas de educación digital recomiendan? Bueno, definitivamente Guayas Manabí, por ser densamente más pobladas, evidentemente también se encontrarán mayores números y mayores casos de ciberacoso, pero no significa que por ser un número más relevantemente entendido, provincias que sean un poco más pequeñas, como nuestra provincia de Tungurahua, no esté exenta de sufrir estas circunstancias a través de nuestra juventud. Es muy complejo, pero no imposible precautelar. Vamos entendiendo que el precautelar, siempre mencionado anteriormente, es mejor prevenir que curar. Ahora mismo se están incrementando políticas de control en el extranjero, en países que tienen más desarrollo social, educativo y económico que el nuestro, y que nosotros deberíamos también seguir esos caminos para mejorar nuestros espacios educativos. ¿A qué me refiero? Ahora mismo en España y en Italia y en otros países de la Comunidad Europea se están incrementando políticas en las cuales sea completamente por ley prohibido que los chicos que tengan menos de 12 años manejen redes sociales. Para ustedes va a ser un poco complejo de entenderle porque van a decir, o sea, ¿por qué no? Pero el entender que darle las herramientas a una persona cuando tiene mayor capacidad de entendimiento y mayor madurez emocional, también va a darles las herramientas para que ustedes mismos precautelen que no vayan a tomar circunstancias negativas, como el ejemplo que nos puso Iñaki hace un momento, lamentable y pero altamente frecuente que se da en el Ecuador. Entonces, yo diría que asimilar buenos ejemplos es lo mejor que se puede ir dando para ir avanzando más rápidamente al nivel de lo que avanza la comunicación informática. Vuelvo a repetir, Europa, países europeos están incrementando políticas de control de manejo de redes sociales acorde a la edad de los chicos para que estos también puedan tener unas capacidades limitadas de lo que pueden o no pueden hacer. En el caso de las víctimas, tanto agresores y que son estudiantes menores de edad, ¿qué tipo de apoyo se les recomienda? Bueno, nosotros manejamos aquí en el Ecuador, ya lo mencionaron ustedes, el Código Orgánico Integral Penal que sanciona a actividades que contrapongan el bienestar social. También tenemos el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que es más profundo y más amplio para precautelar los derechos y también para favorecer e impulsar las circunstancias que sean saludables para la juventud, para la niñez, para la adolescencia. Y por último hablamos de la Constitución de la República del Ecuador, que ahí a los niños, niñas y adolescentes están tomados y considerados como un grupo de interés superior o prioritario. Esto hace que el Ecuador les conciba a las personas
que están dentro de ese rango de edad como personas de amplia importancia, para personas que tendrán que tener una prioridad en atención dentro fundamentalmente de sus derechos. Dicho esto, existen ya parámetros aquí establecidos en el Ecuador para que no solo sancionar sea el camino, porque por supuesto que del ejemplo que llamaron ustedes, trajeron a colación, es totalmente lamentable saber que una persona primero sufrió el impacto psicosocial de haber atravesado estas circunstancias negativas contra su integridad física, psicológica y sexual, y sobre eso luchar para que sea castigado la persona que transgredió esta circunstancia. Entonces, más allá de castigar, la cuestión también es educar, saber que las personas cuáles son las posibilidades, cuáles son las circunstancias y tener una madurez emocional para poder identificar, discernir y tomar adecuadas decisiones, incluyendo en la edad que tenemos. ¿Cómo pueden coordinar las instituciones educativas con la Fiscalía y la Policía Nacional en caso de un caso de ciberacoso? Bueno, las instituciones educativas han tenido un desarrollo también muy positivo, sí hay que reconocer que en estos últimos años han existido y existen políticas en donde el apoyo interinstitucional sea más adecuado en búsqueda de los fines que sea para precautelar sus derechos, para precautelar su integridad. Entonces aquí encontramos espacios que ustedes manejan muy profundamente su conocimiento, que es por ejemplo el DESE. Les puedo llamar a colación al DESE, que son espacios concebidos, son pensados, son espacios creados para que tenga una suerte de refugio el estudiante, para que el estudiante tenga ahí una capacidad de encontrar un espacio de acogida cuando se manejan cualquier tipo de problemas. En específico, en este sentido, cuando el estudiante pertinentemente, inteligentemente busca ayuda, y mientras más rápido, mucho mejor. Las instituciones educativas, los profesionales que trabajan ahora en el DS, los educadores que ahora ustedes manejan, tienen capacidades de conocimiento muy buenas para entender que la articulación a la que tú haces mención, mi estimado Iñaki, es que la institución conoce a través de su departamento apropiado y pone en conocimiento de la Junta Cantonal de Defensa de los Derechos del Niño, si es que fuese el caso, y si fuese un poco más serio el problema, por decirlo de alguna manera, se comunicará con Fiscalía. La Fiscalía es la entidad que está encargada de la investigación del cometimiento de un posible delito. Entonces, el engrane de estas instituciones se encuentra, ya existe. Lo que sí debería ser recomendado y mejorado es entender que la prontitud con la que se necesita que sean atendidos estos casos mejore. No, cuando una justicia se demora, no es justicia. Entonces, este es el punto básico, ¿no? Cuando la necesidad se presenta, es como cuando estamos delicados de salud. Las pastillas no necesitamos después, necesitamos el momento en el que las necesitamos, en el que nuestra salud se encuentra quebrantada. De igual forma, en este sentido, las instituciones deben ser más rápidas y prontas para conjugarse y para entender una respuesta más viable y rápida. Como conclusión, podemos ver que el ciberacoso es un problema actual, está muy presente en el Ecuador y si en caso existe en nuestro colegio, ya que es la Sagrada Familia, tenemos que ser un apoyo tanto para nuestro compañero y nunca buscar ser las víctimas ni los victimarios. En caso de tener a alguien junto a nosotros que está sufriendo, tenemos que avisar a DESEM y tratar de darle el mejor apoyo emocional. También para no sufrir de esto, tenemos que estar muy informados sobre este tema y tener más conocimiento y cuidado con las redes sociales. Muchas gracias. Gracias chicos, muchas gracias.